Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos míos, tenemos un temazo que nos va a dar mucho de qué hablar. Si son fans de las series turcas y especialmente si son de los que no se pierden una de Can Yaman, prepárense, porque hoy vamos a desmenuzar todo lo que se ha dicho, comentado y rumoreado sobre el épico reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de ellos? La pareja de Erkenci, la serie que nos enamoró a todos. Y bueno, antes de que sigamos adelante, ya saben, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, farándula, noticias de los actores y actrices que amamos y muchas cosas más. Ya saben, el botoncito rojo, un clic y listo. Y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, vamos al grano. El reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir, un terremoto. Después de años de rumores, especulaciones, y una legión de fans deseando que volvieran a coincidir en un proyecto, finalmente ocurrió. Pero, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? Tranquilos que aquí les cuento todo, desde la perspectiva de los colegas, de las fuentes y de lo que pudimos rastrear en las redes sociales, porque sabemos que ustedes quieren la verdad, y aquí la tienen. Vamos a sumergirnos en este fascinante mundo de Erkenci y sus estrellas. Para empezar, hay que recordar que la relación entre Can y Demet, durante y después de Erkenci fue intensa. En la pantalla, la química era innegable. Sanem y Can, los personajes, nos hicieron reír, llorar, soñar. La conexión entre ellos era palpable, la forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los roces casuales, todo contribuía a crear una atmósfera de romance que nos cautivó a todos. Fuera de la pantalla, también se especulaba mucho sobre si había algo más. Se hablaba de una relación sentimental, de salidas, de fotos, de todo tipo de detalles que hacían creer a los fans que el amor había trascendido la ficción. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no dudaron en alimentar estas especulaciones, publicando notas y artículos que mantenían viva la llama de la esperanza para los seguidores de la serie. ¿Era real el amor entre Can y Demet? Esa era la pregunta que rondaba en las redes sociales, foros y conversaciones entre fans. Pero como suele pasar, el cuento de hadas no duró para siempre. Hubo distanciamiento, rumores de problemas, y cada uno siguió su camino por separado. Las agendas apretadas, las diferentes visiones sobre el futuro, y quizás algunas diferencias personales, llevaron a que la relación entre Can y Demet se enfriara. Los medios comenzaron a reportar sobre el distanciamiento y los fans, con el corazón roto, vieron cómo la pareja que tanto amaban se separaba. Can Yaman, por un lado, siguió cosechando éxitos en Turquía y en el extranjero con series como Bay Jail y Sandokan, donde se transformó físicamente, adoptando un look mucho más musculoso y aventurero. Su éxito se extendió por varios países, conquistando el corazón de miles de seguidoras. Su imagen se convirtió en un símbolo de masculinidad y atractivo, y su nombre resonaba en los medios de comunicación de todo el mundo. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, y su fama siguió creciendo con cada nuevo proyecto. Demet, por su parte, también continuó trabajando en diferentes proyectos, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del panorama turco. Demet demostró su versatilidad y talento, interpretando personajes complejos y emocionantes. Su popularidad siguió creciendo, y sus fans la admiraban por su profesionalismo, belleza y carisma. Demet Özdemir se convirtió en una de las actrices más importantes de Turquía, y su carrera siguió cosechando éxitos. Pasaron los años, y la pregunta que se hacían todos era, ¿volverán a trabajar juntos? ¿Se reconciliarán? ¿Habrá una segunda oportunidad para la pareja de Erkenci? Y la respuesta, hasta hace poco, era un rotundo no. Los fans, con el corazón apesadumbrado, veían cómo pasaba el tiempo sin que se concretara el reencuentro soñado. Las esperanzas se desvanecían, y la posibilidad de volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla parecía cada vez más remota. Sin embargo, el destino, o quizás los productores con mucho olfato, quisieron que sus caminos volvieran a cruzarse. El contexto del reencuentro fue una campaña publicitaria. Sí, señores, una campaña para una conocida marca de productos de belleza. Y por supuesto, la noticia causó furor. La noticia se propagó como la pólvora, y las redes sociales estallaron.
Los fans no podían creerlo y la emoción se apoderó de todos. Imagínense el revuelo en redes sociales. Los fans enloquecieron. Los hashtags relacionados con el reencuentro se hicieron tendencia en cuestión de minutos. @Can Yaman Demet, @Erkencicus Reunión, y otros hashtags relacionados inundaron las plataformas digitales. Vídeos, fotos, memes, todo el mundo estaba hablando de Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. Y no es para menos. Era como revivir un poco la magia de Erkencicus, pero en una versión más adulta y sofisticada. La campaña prometía traer de vuelta la nostalgia y el encanto de la serie, pero con un toque renovado y actual. Pero, ¿qué es lo que decían los colegas, los que están dentro del mundo de la farándula turca? ¿Qué tipo de comentarios se escucharon sobre este reencuentro? Pues bien, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada, de las fuentes confiables y de lo que pudimos recopilar. Es importante recordar que en este mundo, las fuentes son variadas y las versiones pueden diferir, pero tratamos de ofrecerles la información más precisa posible. En primer lugar, la mayoría de los comentarios fueron positivos. Muchos colegas del medio destacaron la profesionalidad de ambos actores. Se habló de lo bien que se veían juntos, de la química que seguía intacta, y de cómo la campaña publicitaria generó un enorme impacto mediático, algo que sin duda beneficia a ambos. Los comentarios resaltaban la madurez y el profesionalismo con que ambos habían abordado el proyecto. Se destacaba la capacidad de dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente, trabajando juntos de manera armoniosa y eficiente. La prensa especializada no dudó en elogiar el trabajo de ambos actores, destacando su talento y carisma. También se comentó sobre la madurez que ambos habían demostrado. Después de tantos años y con caminos separados, se notaba que ambos habían crecido y evolucionado. Se les veía más relajados, más seguros de sí mismos, y con una actitud mucho más profesional. Los medios de comunicación turcos resaltaron la transformación de ambos actores, destacando su crecimiento personal y profesional. Se comentaba sobre la forma en que habían aprendido de sus experiencias pasadas, y cómo habían sabido adaptarse a los desafíos de la vida. La madurez de Can y Demet era evidente y se reflejaba en su comportamiento, en sus declaraciones y en su trabajo. Sin embargo, como suele pasar en el mundo de la farándula, también hubo algunas voces discordantes. Algunos medios turcos más sensacionalistas trataron de crear polémica, insinuando que la campaña era una estrategia para generar más ingresos, o que la relación entre ambos actores seguía siendo tensa. Pero la verdad, estos comentarios fueron minoritarios. Los medios más sensacionalistas siempre buscan la controversia, y a veces no dudan en exagerar o inventar situaciones para llamar la atención. Sin embargo, la mayoría de los medios serios y respetados optaron por centrarse en el aspecto positivo del reencuentro, destacando el talento y el profesionalismo de ambos actores. La gran mayoría de las fuentes coinciden en que el reencuentro fue un éxito rotundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo palpable. Se les veía cómplices, sonrientes y disfrutando del trabajo en equipo. Y por supuesto, la campaña publicitaria tuvo un impacto muy positivo en la imagen de ambos. La campaña fue un éxito en términos de audiencia, generando un gran interés en las redes sociales y en los medios de comunicación. La marca que los contrató se vio beneficiada por la asociación con los dos actores, y la imagen de ambos se fortaleció. Ahora bien, una de las preguntas que más se hicieron los fans fue: ¿podría haber algo más? ¿Existe la posibilidad de que Can y Demet retomen su relación sentimental? Pues aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Pero con lo que hemos recopilado y con lo que sabemos, es difícil saberlo con certeza. Los rumores sobre un posible romance siempre están presentes en el mundo de la farándula, y los fans siempre esperan que sus ídolos encuentren el amor. Algunas fuentes cercanas a los actores aseguran que ambos mantienen una buena relación de amistad y respeto. Estas fuentes destacan la madurez con la que ambos han manejado su relación, y aseguran que no hay rencores ni resentimientos. Se habla de una amistad sincera y de una buena disposición para trabajar juntos en el futuro. Otros, más optimistas, no descartan la posibilidad de que haya un acercamiento más allá de lo profesional. Estos optimistas se basan en la química que aún existe entre ambos, y en la esperanza de que el amor pueda resurgir. Pero la verdad, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que para los fans, la esperanza es lo último que se pierde.
El romanticismo y la fantasía siempre juegan un papel importante en la vida de los fans, y la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos es un sueño para muchos. En cuanto a los futuros proyectos, también hay muchas expectativas. ¿Volverán a trabajar juntos en una serie o película? ¿Habrá una nueva colaboración? De momento no hay nada confirmado, pero con el éxito de la campaña publicitaria, no sería de extrañar que los productores y directores estuvieran pensando en ofrecerles nuevos proyectos en conjunto. El reencuentro ha demostrado el poder de la química entre Khan y Demet, y el impacto mediático que genera su unión. Las productoras y los directores están siempre atentos a las oportunidades de negocio, y el éxito de la campaña publicitaria sin duda ha llamado su atención. Y hablando de futuros proyectos, les recuerdo que estén atentos a las redes sociales de Khan Yaman y Demet Özdemir, porque seguro que nos darán más sorpresas. Ambos son muy activos en Instagram y en otras plataformas donde comparten fotos, vídeos y noticias sobre sus trabajos. Sigan sus cuentas oficiales, activen las notificaciones y no se pierdan ninguna novedad. Así que amigos, en resumen, el reencuentro entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue todo un acontecimiento. Generó muchísima expectación, y cumplió con las expectativas de los fans. La química entre ambos sigue siendo mágica, y la campaña publicitaria fue un éxito rotundo. Los colegas del medio destacaron la profesionalidad y la madurez de ambos actores, y la puerta a futuros proyectos juntos está abierta. Y por último, no olvidemos lo importante, la fantasía y la emoción que Erkenzikuş nos regaló siguen vivas. Porque al final lo que más importa es que esta pareja, ya sea en la ficción o en la realidad, nos hizo soñar y creer en el amor. Erkenzikuş nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la pasión y el romance pueden ser tan intensos como duraderos. La serie nos hizo creer en la magia del amor, y nos regaló momentos inolvidables. Pero la historia de Erkenzikuş no termina aquí. La serie sigue siendo un éxito en muchos países, y los fans de todo el mundo siguen disfrutando de sus episodios. Las plataformas de streaming han contribuido a la difusión de la serie, y los fans pueden verla en cualquier momento y en cualquier lugar. Erkenzikuş sigue vivo en el corazón de sus fans, y su legado perdurará por mucho tiempo. Y por último, no podemos olvidar el impacto cultural de Erkenzikuş. La serie ha contribuido a la difusión de la cultura turca en todo el mundo, y ha generado un gran interés en la moda, la gastronomía y la música de Turquía. Erkenzikuş ha abierto las puertas a otras series turcas, y ha contribuido al éxito de la televisión turca a nivel internacional. La serie ha sido un éxito en términos de audiencia, y ha ganado numerosos premios y reconocimientos. Y bueno, hasta aquí llega mi análisis sobre el reencuentro de Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, déjenme un like, es muy importante para el canal, y no les cuesta nada. Ayúdenme a llegar a más fans. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el reencuentro, si les gustaría que volvieran a protagonizar una serie juntos, y qué es lo que más extrañan de Erkenzikuş. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Cuál es su escena favorita de Erkenzikuş? ¿Qué personaje les gustó más? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de Khan y Demet? Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos fans de las series turcas, para que se enteren de todo lo que está pasando en el mundo de la farándula. Inviten a sus amigos a suscribirse al canal y a unirse a la comunidad de fans. Juntos podemos seguir descubriendo el fascinante mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Adiós. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima.